Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos a ti. Y gracias por tu presencia, gracias porque estás con nosotros, gracias porque eres bueno. En el nombre del Señor Jesucristo, así lo hablamos, te decimos gracias por lo que tú has hecho y haces en nuestras vidas. Amén. Ok. Si se fijan, la semana pasada, empecé una serie titulada El Diablo y sus influencias. Y las dos primeras sesiones, que no voy a hablar nada de eso porque no quiero usar mi tiempo, porque ya lo hablé, ya está, ahí está en la página de internet todo. En las dos primeras sesiones hablé literalmente lo que es Satanás y cómo fue creado. Sin embargo, no pasé mucho tiempo hablando del diablo. Y en el resto de la serie lo que me queda por hablar, no voy a hablar mucho. ¿Por qué? Porque la iglesia en general, la iglesia tradicional, le da demasiado gloria al diablo. Y le da más fuerza que la que realmente tiene, porque se la llevan hablando de él. Amén. Entonces, en la Biblia claramente hay ciertas cosas que si eres sabio no le vas a dar lugar al diablo, pero tienes que entender que el Señor lo derrotó hace más de 2000 años. Así que es un enemigo derrotado. Sin embargo, te puedo decir algo, es un enemigo formidable. O sea, tonto no es, formidable, entienden la palabra formidable. Bien, es un enemigo formidable, es un enemigo inteligente. Sin embargo, eso no quiere decir que le debes de tener miedo. La mayoría de los cristianos operan en temor todo el tiempo, operan en miedo, operan en eso, en lugar de caminar simplemente como dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice, que dice, ni deis lugar al diablo. En Efesios 4, verso 27 dice, no deis lugar al diablo. O sea, no le des un lugar, y es un enemigo que es un enemigo derrotado, ¿sí? Sin embargo, tienes que conocerlo nada más. Conoce a tu enemigo y de ahí en fuera no le des lugar y ya. Amén. Y una de las influencias que tiene, una de las cosas que hemos visto y que hemos aprendido es que el lugar de influencia de Satanás es en el área de la mente, es en el área mental. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Hay una razón específica. ¿Quién me puede decir? Si no me... porque no está renovada. Otra razón más específica todavía. Porque tu espíritu nació de nuevo. Entonces es en el espíritu donde habita el Señor Jesucristo. En tu mente no habita el Señor Jesucristo necesariamente. O sea, es ahí donde tienes que renovar con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces lo que hace Satanás es aprovecha esa área y lo último que creo que vimos, ahorita le dije a Nubia, no me hiciste las notas que me hiciste los otros dos servicios. No, la verdad es que hemos estado súper mega ocupados, la pura verdad. Pero una de las cosas que voy a retomar, creo que fue donde lo dejamos la última vez, ahí en Efesios. Y lo que vamos a ver vamos a hablar acerca del idioma de la fe, el idioma de la fe en el reino de Dios. Es sumamente importante el idioma de la fe, porque realmente con ello es con lo que vas a poder apagar los dardos de fuego del maligno. Creo que ahí lo dejé. Sí, Efesios, ¿qué, perdón? Sí, ok. Gloria a Dios. Ok, voy a empezar a leer otra vez ahí en el verso 14, Efesios 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vimos que la verdad es la palabra de Dios. Hace mucho énfasis el apóstol Pablo en la verdad. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y luego note otra cosa aquí que dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16, sobre todo toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué les dije que quiere decir los dardos? Esto es algo bien importante que debes de saber. Aquí es sumamente importante que entiendas cierto lenguaje de la Biblia. ¿Qué son los dardos? Los dardos tienen que ver con ¿qué? Pensamientos. Bien importante. Eso es
Te ibas a sorprender si le preguntas al cristiano promedio. Cuando hablo del cristiano promedio me refiero a la mayoría del cristiano. Te van a dar una lista de cosas que ni al caso. Que no son las dardos específicamente, y si ves el contexto, porque vimos también en la segunda de los Corintios algo, la vez pasada está hablando de pensamientos, tiene que ver con palabras. Amén. Y dice sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17, y toma el yelmo. Les dije que el yelmo que es un casco, y Pablo estaba aludiendo aquí a una armadura romana, de un soldado romano. No sé si ustedes han visto un soldado romano o en películas o en museos, etc. La armadura y el casco era algo que cubría hasta acá, prácticamente hasta la nuca, el cuello casi, y traía como una visera, protegía los ojos también. Entonces el casco ahí de la salvación, y note cómo termina diciendo en estos dos versículos: toma el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo y la espada tiene que estar hablando específicamente aquí, hermanos, está hablando en la manera en que lo puso el apóstol Pablo, de la palabra de Dios. Pero si usted se fija en el versículo 14, dice: estad pues firmes, otra vez ceñidos los lomos con la verdad, y la palabra de Dios es verdad. Entonces hay una comunión aquí entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No puedes separar ninguno de los dos. La mayoría de los cristianos lo que hacen es separan una cosa de la otra. Unos se van puro espíritu y se caen y cositas raras que si ustedes se fijan, mi estilo es totalmente diferente. La única razón es como me quedé muy, no sé la palabra que voy a usar, porque quiero usar palabras correctas, pero no me dejó muy buen sabor de boca la experiencia que tuve en la religión. Muchas cosas raras que después yo me preguntaba: ¿dónde está en la Biblia todo eso? ¿Cómo puedo comprobar con la Biblia? Había gente que me hablaba del Espíritu Santo, y cuando empecé a entender esto les preguntaba: ¿dónde está en la Biblia? No sé, pero yo sé que es el Señor. Y vi abusos, vi cosas raras, vi rarezas, y el cuerpo de Cristo igual de pobre, pelado, arrastrado, en miedo, en temor, etc. Algo no estaba bien. Y yo no sé ustedes, pero a mí me gusta ver resultados. Y para ver resultados en mi esposa y en mis hijos, primero los tengo que ver en mí. ¿Sí? Amén. Entonces yo quería ver resultados, quería hacer la palabra como me enseñó mi pastor que está en el cielo. Me enseñó y me dijo: haz la palabra de una manera práctica y no religiosa. Y eso es lo que quise yo empezar a hacer. Quise empezar a ver la palabra de una manera práctica, de una manera totalmente práctica. Amén. Si la palabra no le está funcionando, Dios no es el responsable. La responsabilidad está en usted. Amén. No es Dios. Algo no está bien, pero bien, voy a continuar aquí. Entonces note esto, que la palabra de Dios entonces es el yelmo de la salvación. Y le dije, el yelmo de la salvación tiene que ver con ¿qué? Con renovar tu mente. ¿Con qué renuevas tu mente y tu manera de pensar? Habla el casco que va aquí en la cabeza. ¿Con qué renuevas tu mente? Con la palabra de Dios. Pero igual, puedes agarrar la palabra y hacerte un fariseo. Puedes escupir 20 versículos bíblicos, 30, Biblia, ¿dónde está en la Biblia? Y verlo en la Biblia, y además no tener nada de revelación. ¿Sí me explico? Y puedes porque hay muchos teólogos que saben la Biblia versículo por versículo, pero no hay revelación de ella. ¿Sí me expliqué? Entonces no puedes separar el Espíritu de Dios de la palabra escrita. Amén. Ni la palabra escrita del Espíritu Santo. Los dos concuerdan. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Gloria a Dios. Entonces le voy a dar un consejo a ustedes, fíjense, un consejo práctico, no religioso. Hay veces les he dicho, pero a veces para retarlos, pero en general vean la Biblia. Dos o tres consejos prácticos y bien rápidos. La primera es, algunos versículos nada más los voy a citar, no voy a ir a la Biblia, los voy a citar, ya sea que ustedes los vean más tarde, los apunten, ya sea que si no traen Biblia, vean la pantalla, o si van a ver sus teléfonos o sus iPads, de verdad sean bien honestos con usted mismo más que nada, y enfóquese, porque a veces hay muchas distracciones. Yo por eso no tengo notificaciones, nada de eso en mi teléfono, así no me distraigo, y así puedo enfocarme en la palabra de Dios. O si se le hace muy pequeña la letra o le lastima en el celular o en el iPad, pues véanlo en la pantalla, pero mínimo apúntelos, porque cuando los necesite, porque a veces como metes la palabra dentro de ti, no los vas a tener y no te vas a acordar. Amén. Consejos prácticos. Amén. ¿Lo vio? Bien prácticos.
Bien, ok. Ahora, ¿cuál es le dije que la fe es el idioma en el reino de Dios, es el lenguaje que se habla, no hay otro lenguaje en el reino de Dios. ¿Cómo empiezas a desatar tu fe? Dos maneras, por medio de palabras y acciones correspondientes. Una vez más, ¿cómo desatas tu fe? Por medio de palabras y acciones correspondientes. Note entonces que el apóstol Pablo dijo: toma el yelmo de la salvación, renueva tu mente con la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí entienden esto, verdad? Esta es la palabra, este es el logos, la palabra escrita. Una vez que está aquí, cuando recibes revelación de la palabra y sale por tu boca, es la palabra rema, es la palabra hablada, es the spoken word, dicen en inglés. Esta es la logos en el griego, the written word, la palabra escrita y la palabra hablada. Amén. Entonces necesitamos que hablar la palabra. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que está escrito? Amén. La vez pasada les dije en 2 Corintios 4:13, dijo Pablo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. ¿Qué hablas? Lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Otra manera de decirle, son las promesas de Dios. ¿Ok? ¿Qué son? Una vez más, ¿las qué? Las promesas de Dios. Entonces vaya a la Biblia y vea las promesas de Dios, lo que es para usted. Yo lo que hago, una de las cosas que tengo en mi baño, tengo los post-its y pongo promesas ahí en mi baño, en el espejo. Lo que pasa es que hoy en día gente tiene baños muy bonitos, modernos, y no los quiere ensuciar, pero yo prefiero ensuciarlos poniendo post-its y que andar todo enfermo. La gente, mi baño, pero tienes que andar, de la otra manera puedes andar en salud. Amén. A veces que algunos de ustedes cuando me preguntan, lo saben, no es jactancia, pero me dicen: ¿cómo está, pastor? Le digo: lo que se ve no se pregunta. Amén. Amén. Aleluya. No me ando levantando no me levanto en las noches a orinar 3-4 veces. Me duermo, literalmente duerme y se levanta. Amén. Aleluya. Pero hasta en la mañana, no en la noche. No uso más pastillas de prescripción, no tomo analgésicos. ¿Sabes cómo? Con la palabra de Dios. Y puedes apagar los dardos de fuego del enemigo. Satanás va a venir con pensamientos y pensamientos contrarios y te va a hacer que veas cosas. Y es un arma bien potente. Y la razón que usa el diablo pensamientos, porque pensamientos son palabras, nada más aquí en tu mente, imágenes también. Amén. Si usted no tiene una imagen de usted sano, por ejemplo, hay cristianos, confiesan la palabra, pero el problema es que no la creen. Necesitas creerlo. Ahorita cité 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿Qué dice primero? Creí. Sí, creí, creí. Vamos a enfocarnos en creí primero. Creí. Antes de hablar tienes que creer. Porque si vas a hablar, vas a hablar nada más como decía mi nana, al son de la panza. No sé qué quiere decir eso, pero me acordé. Entonces, pero cuando hablas nada más así por hablar, y no vas a decir: esto por su ya fui sanado y esto y hay veces hablo con personas, a ver si ustedes me pueden explicar rápidamente, si me pueden explicar qué quiere decir esto. No sé si les ha tocado hablar con personas o decir algo, hablan con gente, yo hablo con gente a veces y me dicen: y estaba hermano Hughes declarando la palabra y todo. ¿Sí has oído eso? Y digo: ¿y todo? ¿Todo? ¿Qué es todo? Como cuando dicen: y estaba y traía y no me traje el de este. ¿El de este? ¿Qué es eso? Puede sonar hasta leperada, eso, doble sentido. Yo no sé. Ustedes, no sé. La gente nada más habla palabras. Mi hermano, te doy un secreto. Dale valor a las palabras. Aun cuando estés hablando con alguien, no le haz pausas, nada de suéltalo, dilo como sea, así mero. No, si quieres operar en el reino de Dios, haz pausas, quédate callado. Deja que el Espíritu de Dios te recuerde. Deja que sabiduría de Dios hable. Busca las palabras más correctas para hablar. Así es. Gloria a Dios. Dice: tomad el yelmo otra vez de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces se tiene que empezar a hablar ¿qué? Lo que dice la palabra de Dios. Tiene que empezar a hablar las promesas. Tienen que ser desatadas por su boca. Deje de hablar maldición. La vida y la muerte están en el poder de ¿qué? De la lengua, de tu boca, ¿sí? Hay momentos para allá, Proverbios ahora, y luego voy a dar otros testigos bíblicos. ¿Sabe lo que es testigos bíblicos?
Sí, para si uso ciertas palabras no tenga que regresarme a explicar. O versículos, o versos bíblicos, o Biblia, o lo que sea. En Proverbios capítulo 18, versículo 20, del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre, se va a saciar del producto de sus labios. Verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Lo crees? Bueno, mis hermanos, vamos a hacer esto porque los cristianos todos quieren espiritualizar y verse muy religiosos y hablar, bueno, por fe y esto, no, sea práctico. Okay, le voy a decir esto a verdad y ahí usted va a saber. Usted va a saber que de verdad está operando en fe o si sí o si no. Mire, cheque lo que sale de su boca todos los días. Cheque lo que dijo ahora, desde que se levantó hasta el día de hoy. Y ahí vas a ver. Porque muchas personas no reciben una cosecha de lo que hablan. Estoy hablando de cosas como sanidad o algo en su cuerpo, porque hablan sanidad, pero al rato hablan enfermedad. Hablan que la fortaleza del Señor, pero al rato hablan que cansado estoy. Hablan que Dios les va a ayudar en esto y al rato dicen no aguanto lo duro sino lo tupido o algo así. No esperes recibir de Dios así. Eso es lo que la Biblia le llama ser de doble ánimo. En inglés dice double-minded, literalmente de doble mente. Un día dices una cosa, al rato dices otra. Amén. Sí hay gente, ¿eh? Sí, o sea, no le estoy predicando a las sillas. O sea, no es para... Sí, pero si empiezas a hablar la palabra de Dios, necesitas algo que se llama revelación, hermanos, para esto. Ok, les voy a mostrar con la Biblia, pero le voy a dar otra. La vez pasada les di Mateo 12:34, dice de la abundancia del corazón, la boca habla, ¿se acuerdan? Voy a ir un momento al capítulo 15 de Proverbios. Podemos actuar neciamente o tontamente, pero nunca se llame tonto. ¿What? Dije, podemos actuar tontamente a veces, pero no se llame tonto. Hay veces yo les he dicho a mis hijos, hey, dejen de estar discutiendo. Les digo, ¿qué son mundanos? O parecen mundanos. No les dije mundanos. Parecen, actúan, ¿cómo? Podemos actuar tontamente, neciamente. Aun cuando actúes neciamente, mejor cállate la boca. Deja de decir sandeces, tonterías, y mejor di, Padre, me arrepiento de esto. Recibo mi perdón por fe y aunque ahorita me siento como tonto, hablo que soy sabio. ¿Alguien diga amén? Ok. Proverbios, ¿qué le dije? En el capítulo, vaya un momento al capítulo 15 y en el versículo 4, Proverbios 15, 4. Note esto. Note. La lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de ¿qué? De vida. Ayúdame con la a ver, tenemos la nueva versión internacional ahí. Mira, dice, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime ¿qué? El espíritu. No sé si esa sea. Ven. A la NTV, por favor, la otra versión. Ponme la otra versión. Nota, las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Que es una palabra suave, así como decir, ay, qué lindo. No necesariamente. Palabra suave simplemente quiere decir hablar en línea con la palabra de Dios. Entonces lo que usted debe de hacer todos los días y a cualquier hora, y lo bueno de la palabra de Dios es que una vez que las pone en su espíritu, bueno, vamos a ir por partes para explicar. Vaya un momento a Habacuc capítulo 2, en el versículo, Habacuc capítulo 2, verso 3. Habacuc 2:3, come on. Mira lo que dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Versículo 4, nota, he aquí el cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe va a vivir. Nota esto, una de las cosas que debes de poner esto, nota, dice, aunque la visión tardara, debes de tener una visión cuando, por ejemplo, cuando confiesas la palabra, ¿te ves sano o nada más repites palabras y tiras palabras al aire? La palabra de Dios carga dentro de sí mismo una imagen. De ahí es donde viene la palabra, otra manera de decir, la palabra imaginación de imagen. No estoy hablando de imaginarte cualquier tontería. Tu mente se puede imaginar cualquier cosa.
Y el diablo te puede poner, cuando dices, ay, ¿cómo le voy a hacer? Si te pones a meditar, es que hay imágenes. Hay imágenes de escasez. Te ves al fin de año que no tienes, que no puedes. Amén. Pero si hablas la palabra de Dios, si usted habla la palabra de Dios, la palabra de Dios pone una imagen. Y si usted nunca dice, yo nunca he visto una imagen, entonces tiene que checar esto. Le voy a decir, hay veces, y esto no es religioso, pero a veces cierra sus ojos, si va manejando no. Pero si está en su casa, cierra sus ojos un momento y vea la escritura que dice, por la llaga de Jesús yo fui curado, y si fui curado, entonces estoy sano. Y la palabra de Dios carga una imagen ahí. No necesita ni pedirle ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a ayudar, le va a poner una imagen ahí. Pero muchas veces, otra vez, la gente usa la fe, por eso tenemos tan mal. ¿Sabía usted que el mensaje de fe, las iglesias de fe, los ministerios de fe, son las iglesias? Hay algunas, pero en general así. Yo he viajado en muchos lugares y he visto iglesias donde no hay nada de palabra y son grandísimas. Y las iglesias de fe son las de menos, y ahorita el mensaje de fe no es lo que era antes, hace años, no quiero hablar cosas, pero no era lo que era, pero ¿sabe lo que ha pasado? Que hay gente que le ha dado un mal nombre, mal mensaje, y luego unos no lo han enseñado bien y otros lo han entendido mal, o sea, es un desastre. Pero no es nomás repetir palabras como metralladora. ¿De qué le sirve usted repetir 15, 20 versículos? Mejor repita 2 o 3, háblelos en fe y entienda lo que está haciendo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en los evangelios? Dijo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿y no la qué? No la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Entonces, ¿qué ha pasado? Gente no entiende fe. Gente asume que nada más estamos hablando de decir, confesar y tirar palabras al aire. No. Estamos hablando de hablar lo que el Señor dice aquí, pero tienes que creerlo. ¿Será que será que hay cristianos que no creen esto? Pudiera ser. Es muy probable. Y hablan cosas. ¿Cómo puedo saber si lo creo o no? Muy sencillo. Muy sencillo. Aquí le voy a decir cómo usted lo puede saber si usted está creyendo o no está creyendo esto. Práctico, fácil. Mire. Por ejemplo, vamos a suponer que usted vea, ahora es muy común de ver los celulares para ver si va a llover o no va a llover, o si va a hacer frío o va a hacer calor. Muy sencillo. Vamos a suponer que sale la temperatura a X temperatura y va a hacer calor, y usted va a salir, va a tener que hacer un mandado, va a tener que hacer algo. ¿Usted se pondría un saco como este? No. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque simplemente usted cree lo que el aparato usted le está diciendo, el teléfono, ¿qué no? Usted simplemente lo cree, nada más lo cree. Usted nada más lo cree. ¿Y sabes cómo lo podemos deducir? Porque usted salió con una ropa ligera, no salió abrigado. Es sencillo, lo creyó. El asunto está igual, entonces, ¿por qué no creemos la palabra de Dios? Entonces, si yo creo algo, si yo creo que por las llagas de Jesús yo fui curado, entonces es todo lo que voy a hablar. Es todo lo que voy a hablar. No importa los síntomas, no importa cuánto tarde en venir esto. Y si me lo creo de verdad, y si alguien me pregunta, sea familia, sean personas, ahorita le dije, tiene que hacer pausas en cómo va a hablar, qué va a decir. Amén. Voy a mostrar algo aquí. Gracias, Señor. Miren el capítulo 17 de Proverbios. En el versículo 17, fácil, de Proverbios. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra, ¿qué? Sus palabras. Alguien dirá, bueno, por fin, ¿tengo que hablar o me tengo que callar? Muy sencillo. Tiene que hablar lo que dice la palabra de Dios. Pero callarse, ¿qué? Lo contrario. ¿Ya? ¿Alguien diga amén? No tiene que decir amén. Nomás si lo cree, porque te puedo decir, alguien diga amén y me vas a decir amén nada más porque estamos impuestos a decir amén. Si quieres decir, digo, no estoy haciendo una doctrina aquí. Pero tampoco quiero decir que eres muy espiritual si dices amén. No les voy a decir quién, pero alguien vino una vez de los muchos predicadores que han venido para acá y me dice, oye, ahí la iglesia donde... Me dijo así, tu iglesia, me dijo. Tu iglesia. Le dije, no es mía, es el Señor Jesucristo, yo nada más la pastoreo. Y se sonrió y luego me dijo, qué callados son.
Yo me estaba ahí hablando y uno que otro nomás decía amén. Le digo, así son. Es que lo que pasa, le dije, es que no todos, es que les gusta oír y digerir lo que están comiendo. Amén. Así es esto. Eso no quiere decir que no puedas decir. Algunos de ustedes cuando yo predico están bien callados, cuando predica alguien más dicen amén. Está bien, tal vez es que yo enseño en otro nivel y tienen que digerir bastante lo que estoy diciendo. Amén. Así es como trabaja esto. Tienes que digerir la palabra. Gloria a Dios. Proverbios 17, verso 27. Entonces dice, el que ahorra sus palabras tiene que sabiduría. Y de espíritu prudente es el hombre entendido. Nota, la palabra prudente quiere decir excelente. ¿Qué quiere decir? Excelente. De espíritu excelente. No sé si hay una versión así, pero en el hebreo la palabra entendido está hablando de el espíritu prudente es el hombre entendido. De espíritu, la palabra prudente en el hebreo se traduce excelente. Do you have it in English? A ver, ponlo en English. El cabrón sus padres es saber el hombre entendido. Yeah. So he who has not spares his word, and a man of understanding is of a calm spirit. Man. No, that's New King James. Pon la King James, por favor. Well. Okay, his words and a man of understanding is of, ahí está, of an excellent spirit. Quiere decir que cuando eres prudente, dígame otro sinónimo de prudente, aparte de excelente, sabio. Entonces ahorra sus palabras. No tiene nomás que estar hablando es que para sacar plática, hermano Hughes. Es que para esto, de verdad, tranquilo, cálmate. ¿Qué vas a hablar? Para sacar plática vas a hablar sandeces. Tú eres el hijo de Dios, usted es la hija de Dios. Usted no tiene que sacar plática. Una vez más, en el 2016 estaba con Fred Price y estábamos sentados y había un sillón de esta manera así, luego así largo, y Fred Price estaba aquí y él estaba sentado y estaba así, y en eso Mom Betty, Dr. Betty Price y Nubia se fueron a la cocina. Y yo me quedé con Fred Price ahí, los hijos se fueron, dijeron que iban a irme más al rato, y los hijos de Fred Price, mis hijos estaban en un cuarto ahí jugando y viendo televisión y comiendo pizza. Y de repente yo le estaba haciendo unas preguntas y se me acabó la plática y me puse nervioso. Dije, ¿qué le pregunto a este gran hombre de fe? ¿Qué le pregunto a esta persona que tanto respeto? Y lo estaba pensando. Y él estaba así, y él estaba mirando la televisión, pero la televisión estaba apagada, pero la estaba mirando. Y de repente me dijo, Ignacio, hijo, acércate. Y me acerqué donde hacía como una esquina el sillón. Y luego me dijo, no, acércate más. Total que quedé aquí como un pie de distancia de él. Y luego me dijo algo, me dijo, no tienes que estar pensando qué vas a decir, qué vas a platicar. Y dice, ¿sabes que yo disfruto tu presencia? Volteó a verme, me dijo, yo disfruto tu presencia. Cuando vienes, dijo, nada más de saber que estás tú aquí conmigo, disfruto tu presencia. Me dijo, ¿sabías que así es Dios? Y me recordó el Salmos que dice, estad quietos y reconocer que yo soy Jehová, ¿te acuerdas? Dijo, Dios disfruta nuestra presencia. Y fue cuando me dijo, una fe fuerte nace de una fuerte relación con Dios. Una fe fuerte nace de una fe fuerte nace de una fuerte relación con Dios. Me cambió la vida, agosto del 2016. Ya casi, 6, 7 años. 7. En este agosto. Una fe fuerte nace de una fuerte relación con Dios. Entonces yo estaba sentado así. Entonces nos estábamos viendo y le dije, Dad, le decía, Dad, le digo, le hablé en inglés, pero le dije, Dad, le dije, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y él me dijo, sí, mira, cuando tú tienes una relación con Dios, me dijo, esa relación te va a impulsar a buscar de Dios. Y me dijo, te va a impulsar a ir a la iglesia, te va a impulsar a estudiar, a leer tu Biblia, a someterte a tus líderes, te va a impulsar, porque el Espíritu de Dios constantemente te está hablando con la palabra escrita. Eso me cambió la vida para mí. Te vas a sorprender, te va a gustar, no te quieres perder el estudio del domingo. Hijo o siervo.
hijo o esclavo. Todo eso verás cómo apagas influencias del diablo. Con todo eso vas a apagar problemas, divisiones, chismes, contiendas entre hermanos, entre gente. El diablo lo único que hace es poner imágenes, cosas contrarias a la palabra de Dios, asustarte, ponerte miedo, decirte que no sirves para nada, que nunca la vas a hacer, que siempre vas a estar en problemas, condenarte, decirte que el problema donde estás es tu culpa nada más. Y pudiera ser, pero ya te enseñé, cancela todo eso. Dices, Padre, me arrepiento en el nombre de Jesucristo, recibo mi perdón por fe. Ahorita el diablo está pero enojadísimo porque te estoy hablando estas cosas. Y le voy a decir una cosa más para hacerlo enojar más. No tienes que pedirle perdón a Dios. Gracias por un amén. ¿Te fijas cómo les... Búscame un versículo. Dice la Biblia en boca de 2 o 3 testigos. Pero un versículo en el Nuevo Testamento que diga que le tienes que pedir perdón a Dios como tal. La otra vez lo reté y nadie me lo trajo. Un versículo. ¿Ah? ¿Lo buscaste tú? ¿Verdad que no hay? No hay ni un versículo que diga que le tienes que pedir, así que decir, y le pides perdón a Dios. No, el versículo que está en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, y es parte, estoy hablando ahorita de confesar promesas, pues eso es tuyo. 1 Juan 1, 9 es para ti. 1 Juan 1, 9, mira lo que dice que si 1 Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿te fijas que no habla de pedir perdón? ¿Cómo dice? Si confesamos nuestros pecados. ¿Confesar qué? Nuestros pecados. ¿Sabías que esa palabra confesión es la misma palabra profesión? La otra vez lo vimos en donde en Hebreos capítulo 4, verso 14. Va un momento para Hebreos 4, 14, bien rápido. ¿Está aprendiendo algo? Qué bueno, gracias a Dios. Aleluya. Yo me adelanto, ¿ves? Para que no van a decir, pues no sé, yo rápido, sí estás aprendiendo por fe. Tiro la fe, la semilla de la fe ahí. Ok, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Es lo que Uriel está confesando, que la barba la sale tupida, ¿verdad, Uriel? Todos los días. Aleluya, gracias, Señor. Ahora, nota esto. ¿Qué les dije? Hebreos 4. Ok. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿qué dice? Retengamos nuestra profesión. Esa palabra profesión es la misma palabra confesión. ¿Tienes la New International Version in English? Do we have it? La nueva versión internacional en inglés. Mira lo que dice. Let us hold firmly to the faith we profess, la fe que profesamos, o la fe que confesamos. Profesar es decir algo, confesar algo, ¿sí? Pues es la misma palabra. 1 Juan capítulo 1, versículo, donde estamos ahorita, 1 Juan 1, 8, 9, ¿sí? Note esto. Gracias, Señor. Ya, ¿dónde estamos? Ok. Ahí está, ok. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es confesar nuestros pecados? Esto, mira, esto. Padre, me he equivocado, es cierto, yo tuve la culpa de esto, fue mi responsabilidad. Nunca te quieras, y no por Dios, Dios sabe todo, Dios te hizo, Dios te formó, Dios vive dentro de usted, ¿ok? Si no vengas Señor, me arrepiento, pero también el hermanito me hizo enojar. La hermana no me saludó y le hice capirotada y me regresó los trastes sucios. ¿Sí? O sea, no te disculpes con Dios. No, ya la riegas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea que el Padre nuestro, más bien hermanos, es un modelo de oración. O sea, no como para recitarlo. Porque cuando dice ahí, perdona nuestros pecados, nota, si te fijas, el Padre Nuestro. ¿Cuándo fue el Padre Nuestro? ¿Antes o después de la cruz? Antes. Entonces Jesús no había muerto. O sea, lo que tenemos que ver, no como algunos modernistas que no quieren leer los evangelios, no, en ninguna manera. Pero tenemos que leer, cuando leemos eso, debemos de ver antes. Por ejemplo, un ejemplo de esto, y muy buena observación.
Y le puedo explicar esto. Va un momento a Marcos capítulo 11, versículo 20, después del 24, dice, cuando ores cree que lo recibes. Ve el verso 25. Note esto. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Hasta ahí te aplica. O sea, tú y yo tenemos que perdonar al hermano. ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Porque ya Jesús murió por ti, pero el hermano no. Pero mira la otra parte del versículo. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ok, fíjate, ahí está, para que Dios, en otras palabras, el Señor ahí está diciendo, perdona para que Dios te perdone. Ya, el asunto está, ok, quédate con esa idea. Ahora, si vas un momento a Efesios, vaya a Efesios, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió lo que ya tenemos en Cristo. ¿Lo que tenemos en quién? En Cristo, debido a Cristo, por Cristo, o sea, queriendo decir su obra terminada. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Y ahorita les voy a decir por qué es perder el tiempo. ¿Sabes qué es lo que le da lugar al diablo, en otras palabras? Palabras primeramente, palabras y acciones, ¿ok? ¿Cómo desatas tu fe? Por palabras y acciones. ¿Y cómo le damos lugar al diablo? Por palabras y acciones. El diablo te pone un pensamiento contrario y tú actúas en él. Lo mismo, lo contrario a la fe. ¿Vamos bien? Ok, pero en Efesios, ¿qué? 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó, tiempo pasado, a vosotros en Cristo. Como Dios, ¿qué? Nos perdonó, ya nos perdonó en Cristo. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque no había muerto y no había resucitado. Ponme las otras versiones, por favor. Come on. Mira lo que dice. Esa versión dice, más bien ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó tiempo pasado a ustedes en Cristo. La que sigue, hijo, por favor. La última parte. Tal como Dios los ha perdonado, perdonó o ha perdonado, es tiempo ¿qué? Pasado, a ustedes por medio de Cristo. Esa otra versión dice, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Ok? Colosenses 3, versículo 13, por favor. Colosenses 3, 13. Qué bueno que vine. Note esto. Soportando, esta dice que nos aguantemos, ¿no? Hoy no soporto a ese hermano, pues dice sopórtalo. No soporto a esa hermana. ¿Ah? Unos a otros, ¿y qué? Y perdonándoos, ¿qué? Unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Lo va viendo ahí? Perdonar es un acto de tu propia voluntad. Es que no puedo perdonar lo que me hizo el hermano, la hermana, fulano, tu papá, tu mamá, tu tío, tu nana. Perdonar es un acto de tu propia voluntad. Dices, decido perdonar, olvidar. Vámonos, borrón y cuenta nueva. Perdonar no quiere decir que tienes que tener amistad con personas necesariamente. Porque a veces la otra persona, igual si son gente carnal y todo, te pueden meter en problemas. Pero perdonar nada más es, no tienes nada en contra de esa persona. Déjala ir, ya. ¿Y sabes cómo puedes saber? Igual. ¿Quieres saber cómo es que perdonaste a esa persona? Ya no hablas de él o de ella, para nada. Y si alguien te trae el tema o el nombre y esto, y el diablo va a usar esas palabras de esas personas, tú rápido dices, con una sonrisa, en fe, dices, hermano, hermana, prefiero no hablar de ese tema, prefiero no hablar de esa persona, porque ya lo perdonaste. Son principios del reino de Dios. ¿Dónde estoy? Colosenses 3:13. Voy a leer en las otras versiones la última parte, donde dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. La otra versión, por favor, no otra. Dice, así como el Señor los perdonó, tiempo pasado, perdonen también ustedes. La otra versión. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Ya que? Te perdonó.
esa última versión, como Cristo los perdonó. Entonces, entendiendo, ¿por qué el Señor dijo eso? Ahora, Marcos 11, verso 25 otra vez, por favor. Marcos 11, 25. Praise the Lord, qué bueno que vine. Nota esto. Dice, cuando estáis orando, perdonar, ¿te fijas? Igual que ahorita dijo, perdonen, ¿sí? Perdonar. Pero mira la otra parte, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Ese es el problema. Si no entiendes que ya fuiste perdonado en Cristo, aquí viene, mira, no vas a entender que ya fuiste sanado. Son principios del reino. Porque si entendemos, ya me sanó, pues deberíamos de entender, ya me perdonó. Cuando el Señor dijo esto, recuerda, fue antes de que Él murió y fue a la cruz. Entonces lo que pasa es igual, si entiendes esto, por ejemplo, muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes dicen, Señor, sáname, sáname? Lo que pasa con eso es que estás pidiendo algo que ya legalmente es tuyo. Acuérdate, estamos hablando de leyes del reino. Te sientas perdonado o te sientas sano, es un lenguaje que legal. ¿Se acuerdan de lo que hablé? ¿Se acuerdan cuando les pregunté, en la otra serie les pregunté, ¿cuántos de ustedes se sienten ciudadanos del país del que son? ¿Se acuerdan que les pregunté? Tal vez no me entendieron la pregunta porque algunos me respondieron unas respuestas un poco raras. O debo decir también que no entendí todo desde aquí, no alcanzo a veces a entender lo que me dicen desde las sillas para acá, no llega con mucha claridad. Pero mi punto era o sea, ¿cuántos de ustedes se sienten mexicanos o se sienten estadounidenses? No te sientes, eres. Punto. ¿Te sientas o no te sientas? Entonces, el problema con muchos cristianos cuando piden perdón, cuando pides algo es que no lo has, ¿qué? Recibido, gracias. Entonces nunca reciben. Porque se acuestan en la noche pidiendo perdón. Señor, perdóname, yo sé que me equivoqué, perdóname, Señor, perdóname. Y luego al otro día, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque nunca te vas a sentir perdonado. Entonces, para no caminar en sentidos, ¿qué haces? Caminas en fe. Fe no tiene nada que ver con los sentidos. Y digo esto porque vas a pagar las influencias del diablo, la condenación y todo eso. No estoy diciendo que andes, entre más en desobediencia, en pecado vas a andar. Te voy a decir una cosa, te vas a condenar y el diablo va a usar esa avenida para venir y destruir tu vida. Pero ahora, 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios. ¿Dónde estamos? Sí, los di a entender, hermano. Sí, algo así. Ok. Ahí va. Está bien. Nota, si confesamos nuestros pecados, claramente nunca habla de pedir perdón. Ahora, ¿dónde está 1 Juan? Nuevo Testamento. Okay. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el punto aquí de perdonar si ya nos perdonó? El punto es, cuando dice si confiesas tu pecado, el confesar el pecado no es porque Dios no sabía lo que hiciste o Dios apenas te va a perdonar. Es para traer a manifestación ese perdón. Como traes a manifestación la sanidad cuando la recibes. En otras palabras, le cierras lugar al diablo. Cuando dice ahí, ok, vamos a decir esto, perdonar nuestros pecados. Ok, si confieso nuestros pecados. Por ejemplo, Padre, me equivoqué en esto, tú lo sabes, gracias. No estás diciendo así como que Dios no sabía y que Dios te dice, a ver, cuéntame más, dime todo el chisme aquí a ver, para enterarme. No, ya sabe, es más bien para el beneficio nuestro. Padre, me equivoqué aquí, todo esto ha sido mi culpa, fue mi responsabilidad, acepto mi responsabilidad, lo hice por ignorancia o lo hice porque, aunque sabía, de todas maneras, caí en el engaño del diablo. Nunca digas como dijo una persona aquí un deportista, un artista, no recuerdo, hace unos años, el diablo me hizo hacerlo. No, el diablo no te va a hacer nada. El diablo te puede engañar y te puede influenciar y tú caer en el engaño, pero no te va a obligar. ¿Ya? Bueno, y fue por ignorancia, fue porque no entendía, fue por orgullo. En el nombre de Jesús, mira, cuando lo confiesas, ¿qué haces? Te deshaces de eso. Recibo mi perdón ahora por fe. Gracias, creo que recibo. Así como crees que recibes tu sanidad, crees que recibes tu perdón. ¿Y qué pasa? Le cierras toda puerta al diablo para que el diablo no venga a atacar tu mente. Es lo que va a atacar tu mente y tu cuerpo. Amén. Es lo mismo. Cuando nos sanó,
cuando te salvó, te sanó y te perdonó. Necesita que haya, mira, nota aquí, Colosenses capítulo 1, versículo 13, otro versículo para comprobar eso. Nota, el cual nos ha librado, para entender, verso 12, con gozo dando gracias, 1:12, del 1:12 al 14. Qué bueno está esto. Te fijas, esto que estoy hablando es pura fe. ¿Cómo recibe su sanidad, hermano? Por fe. ¿Cómo recibe su perdón? Por fe. ¿Cómo recibe prosperidad? Por fe, gloria a Dios. Lo demás es pura religión. Reino y religión no operan igual. Note, 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La palabra aptos dice que nos calificó en Cristo. El cual, verso 13, nos ha librado. A ver, ustedes que entienden todo esto, cuando dice nos hizo aptos, dice nos va a hacer aptos. Va a ser aptos sería ¿qué? Futuro. Nos hizo aptos quiere decir ¿qué? Pasado. Nos hizo aptos, amén, para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha librado. ¿Nos va a librar? No. Hay cristianos que hacen muchos servicios de liberación y andan buscando dónde es el próximo servicio de liberación. Dios los bendiga, pero es pura religión, es que no han entendido quién son en Cristo. Nos ha librado de la potestad. Otro versículo que ya nos libró es, ¿qué nos dijo la Biblia? Si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis ¿qué? Verdaderamente libres. ¿Qué haces? Hablas. ¿Cuál es el lenguaje en el reino de Dios? La fe. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Padre, gracias, soy libre en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Satanás, soy libre, no tienes que venir a atormentarme aquí. Listo, ya en el nombre de Jesucristo. No te pongas a pelear con él. ¿No has visto? Hay iglesias donde echan a perder un servicio. O sea, empieza una hermanita o un hermano. Y es cierto, el diablo te quiere distraer o algo. Y ahí están los hermanos. En el nombre de Jesús, toda la tarde. 3 horas después está todo el hermano escupiendo. Es puro show. Toma tu autoridad. En el nombre de Jesús es todo. Usa fe. Gritos y desgreñar al hermano o a la hermana. Ahí te va, es puro show del diablo. No dije que no se manifiesta, pero toma tu autoridad. ¿Lo crees? Entonces desátalo ahora. Versículo trasladado al reino dice, y trasladado otra vez en el mismo verso 13 encuentras nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué? El perdón de pecados. De la otra manera vas a andar condenado. Digo, hermano. No, hermano. Tienes que recibirlo. Ciérrale toda puerta al diablo, porque eso va a ser esa influencia. Y te va a traer condenación y vas a andar bien condenado todo el tiempo. Tú nomás ciérrale la puerta al diablo. Mire, no tienes nada en mí. El Señor dijo, el príncipe de este mundo, nada tiene en mí. Tú estás en Cristo. El príncipe de este mundo, nada tiene en mí. Tú sigue la voz de tu conciencia. Todos nosotros, hasta los mundanos, sabemos qué está bien y qué está mal. ¿Qué no? Y sigue la indicación del Espíritu de Dios. Tú sabes cuando te estás enfriando, cuando andas en fuego en las cosas de Dios o cuando no, cuando estás en obediencia, en desobediencia. No necesitas una voz fuerte que se abra del cielo así, que descienda el Espíritu Santo como paloma y te diga, andas frío. Tú ya lo sabes, o sea, tú y yo lo sabemos. Mi consejo es este, Dios te ama igual, frío o caliente, como sea, pero mi consejo es este. El bien es para ti, si respondes rápido te vas a hacer más sensible a la voz del Espíritu de Dios. Aprende a responder al Señor rápido. Aprende a responder a esos impulsos aquí adentro. Impulsos del Espíritu estoy hablando. ¿Alguien diga amén? Sí. Y ciérrale toda la puerta al diablo, toda la puerta, todo lo posible. Dale. ¿Quién tiene la autoridad aquí en la tierra? A ver quién ha aprendido. ¿Quién tiene la autoridad en la tierra? ¿Dios o usted? Usted. Dios nos ha delegado autoridad. Entonces necesitas darle algo. Cuando tú le das algo a Dios, entonces el Espíritu de Dios empieza a hacer algo para usted. ¿Ok? Dele palabras y acciones correspondientes. Pero primero tiene que creerlo.
La otra vez le dije, hay gente que dice, oye, yo sé que no debo de hablar esto, yo lo sé que no debo de hablar esto. Simplemente cambia tu corazón, empieza a poner la palabra de Dios. Como pastor he visto esto. La mayoría de ustedes son bien fieles, así que esto no es para ustedes, pero vamos a poner un ejemplo. Hay gente que dice, yo sé, pastor, que debo de ir más a la iglesia. Yo sé esto. ¿Saben lo que pasa? No tienen una revelación de hijo, de ser hijo de Dios. Ven la igleia, en vez de venir a la iglesia como una obligación y como algo religioso, en lugar de ser nada más parte de tu vida para tu propio bien. Y cuando dije, tienes una relación con Dios, pones la palabra de Dios, la misma palabra te va a impulsar. Cuando Santiago dijo, la fe sin obras está muerta, hay gente que actúa igual, pero no cree. Actúa forzado y quiere, para que Dios me bendiga, Dios haga algo en mi vida. Si nada más lo pones en tu corazón y empiezas a hablar la palabra de Dios y yo no batallo, créeme, tengo muchas ocupaciones, pudiera ahorita haber usado esta hora, este tiempo que estoy aquí en otras áreas, simplemente no batallamos. Porque cuando tienes una relación con Dios, esa relación te va a impulsar a hablar, te va a impulsar a hablar y te va a impulsar a actuar. ¿Sí me entiendes? La misma palabra. Hasta que cambies esto, hasta que empieces a hablar las promesas de Dios y lo que eres en Cristo. Ya con esto voy cerrando. Va a haber un momento vaya a Juan 6, por favor. Un momento, Juan 6, gloria a Dios. Con esto voy a decir esto ya. Versículo 1, voy a empezar a leer el verso 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Aprendió algo como una de las cosas de cómo apagar los dardos de fuego del enemigo. Hable la palabra de Dios. Confiese las promesas de Dios. ¿Se fija que me centré más en lo que es usted, en sus promesas, que en el diablo mismo? No lo pelo mucho, nada más lo necesario. Sí, hermano Jesús, pero ¿cómo está el mundo? Exactamente, el mundo está. Lee tu Biblia ahí en 1 Juan capítulo 5, verso 19. La última parte dice, el mundo entero está bajo el maligno. Usted y yo no estamos bajo el maligno. Usted y yo estamos bajo Cristo y estamos en Cristo. ¿Ok? Ahora le podemos dar lugar al diablo, pero note lo que dice, como le digo. Si lee esa parte de la escritura, no me acuerdo si es 1 Juan 5, 18 o 5, 19, una de esos, pero está ahí en 1 Juan 5, verso 19. Termina diciendo, el mundo entero está bajo el maligno. Ok, versículo 2, le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Pero nota, ¿por qué le tuvo que mencionar pan? O sea, le mencionó algo. Entonces Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, era de Sonora, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. La Biblia especifica varones, quiere decir que si cada uno traía a su esposa y mínimo 2 niños, tenían que haber sido ¿qué? Unos 15,000, 20,000 mínimo. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Ok, voy a usar el versículo que acabo de decir, es un buen versículo para mostrar esta ilustración. Y con estos, nomás vea cómo el Señor y los discípulos y la gente no cayeron bajo la influencia del diablo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a alimentar? ¿Qué miedo? Son demasiados. No va a alcanzar. Escuche esto, porque esto está buenísimo. ¿Qué versículo fue al final? 1 Juan 5, verso 19. ¿Sí? ¿Sí fue ese? Dice, el mundo entero está, note, bajo el maligno. Ok. Cuando esta gente estaba, usando el mismo ejemplo que hablé ahorita, esta gente no había nacido de nuevo. ¿Por qué no había nacido de nuevo? Porque Jesús no había muerto todavía ni resucitado. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Quiero que vea esto. Esos panes y esos peces estaban
bajo la jurisdicción de Satanás. Y cuando el niño los dio, pasaron a la jurisdicción del reino. ¿Qué es jurisdicción? ¿Quién entiende cuál es jurisdicción? La otra vez lo dije. Sí. No necesariamente. Así no. Sí, no. Ok, así lo voy a dejar, luego les voy a explicar. Porque ya lo dije la otra vez, que es jurisdicción. Okay. Tiene que ver, pero no es nomás poder y no nomás es autoridad. ¿Han visto los patrullas de los sheriff aquí? Que dice Cochise County, condado de Cochise. ¿Sí? Tú no vas a ver una patrulla del condado de Cochise parando carros o infraccionando en el condado de Pima, allá en Tucson, porque no es su jurisdicción. Jurisdicción es el terreno o el área donde una persona ejerce poder y autoridad. Eso es su jurisdicción. No es poder, no es autoridad, es donde ejerces ese poder. A menos que se le dé y se le designe esa autoridad, entonces, una autoridad más alta, que pase algo. Cuando pasaron lo de las Torres Gemelas, hubo gente, policías, law enforcement de todas las ciudades y estados, pero fue porque el gobierno le dio la autoridad, ¿sí? A menos que pasara algo allá en Pima, en el condado de Pima, algo grande donde necesitan policías. ¿Has oído cuando la Guardia Nacional, los gobernadores tienen la autoridad de la Guardia Nacional, pero ha habido ciertos gobernadores mandan la Guardia Nacional a otro estado? Se les dio jurisdicción. Amén. Eso es, no ves a un policía de Douglas arrestando gente en Agua Prieta. No hay jurisdicción, ni viceversa, a menos que se le dio por algo una autoridad. ¿Ok? Cuando le das la jurisdicción. Gracias, Señor. ¿Cuántos me van siguiendo? Gracias, Señor. I'm waiting. Nomás estoy esperando. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Palabra y por lo que Él nos está hablando de que es bien importante creer, y para recibir los diezmos y las ofrendas es bien importante creer. En estos últimos tiempos se ha mirado mucho, hermanos, los burladores del diezmo y de la semilla. Y han venido gente a estar influenciando a los hijos de Dios para dejar de diezmar y de ofrendar. Y dice la palabra de Dios que en los últimos días iban a aparecer los burladores burlándose de la verdad. Y la verdad está escrita, por ejemplo, poniendo como ejemplo Malaquías 3:10, donde está hablando del diezmo, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y luego dice, y os abriré las ventanas de los cielos. Y mucha gente se burla de los que diezmamos y de los que ofrendamos. Y esos burladores son específicamente, hermanos, los que iban a empezar a estar en estos finales tiempos, usados por el diablo para que nosotros no estemos haciendo las cosas por fe. Y muchas veces, hermanos, tomamos el sobre, echamos la semilla o el diezmo y nada más es ya como algo rutinario. Lo estoy echando porque es el momento en que se tiene que hacer, pero Dios no nos está mirando con esa actitud. Dios mira la actitud del diezmador que tiene fe para hacerlo y que va a creer en esa manifestación de lo que la palabra de Dios está hablándonos y nos está diciendo. Entonces hay que hacer un alto, hermanos, y pararnos cómo estamos diezmando y cómo estamos ofrendando. Si hay duda, no vamos a recibir. Ahorita nuestro pastor nos está diciendo que para todo tenemos que creer. Si no creemos, no va a haber resultados, y Dios quiere que haya resultados. Miramos promesas de Dios para estos finales tiempos, donde a ti y a mí nada nos haga falta, donde se cumpla su promesa, hermanos. Pero ahí está el detalle de que hemos dejado que los burladores de
del diezmo y de la ofrenda se hayan acercado y nos hayan hablado al oído y nos hayan hecho dudar, amén, de lo que estamos oyendo. Entonces, de nada sirve leer versículos que la palabra de Dios nos está diciendo que vamos a recibir, y las manifestaciones que hay a través del diezmo y a través de la ofrenda, que es la semilla, si ya hay duda dentro de nosotros. Entonces tenemos que quitar esa duda, y esa duda vino y entró a nuestro pensamiento, y ahorita se nos estaba diciendo también a través de nuestro pastor que es tiempo de renovar nuestro pensamiento, porque nunca vamos a poder tener un pensamiento del reino, y el reino de Dios es prosperidad. Entonces necesitamos, si quiero verdaderamente entender esto del reino, que está tremendo, cada enseñanza que se está hablando de esto del reino, y Dios a través del Espíritu Santo que está usando bastante a nuestro pastor, amén, en una manera que yo digo como al principio, amén, que veníamos y nos metíamos a la palabra, amén, y que estamos recibiendo, porque yo lo creo y lo percibo, que estamos recibiendo ya como iglesia. Entonces hay que quitarnos esa duda en el momento de dar, para participar todos juntos. Ahora, dice la palabra de Dios, y quiero leer cita, y quiero que vayas conmigo, por favor, ahí a Isaías en el capítulo, amén, 30, versículo 23, amén. Y yo aquí lo traigo, esa cita, pero en la versión de Nueva Traducción Viviente. Amén, porque ahí viene algo bien tremendo. Dios dijo que a ti y a mí nunca nos iba a hacer falta nada. A este ministerio Dios le dijo nunca le iba a hacer falta nada. Amén. Y quizás tú puedes decir, ¿y por qué si me está haciendo falta y he diezmado y ofrendado? Vamos entonces a entrar al punto donde estuve, de que hay burladores del diezmo y de la ofrenda o de la semilla, y hemos abierto el oído para escuchar, amén, cosas que el diablo está poniendo en gente para dudar de lo que Dios dijo a través de esto, del diezmo y de la semilla. Y Dios lo que quiere es que caiga el agua, y el agua, hermanos, es la palabra de Dios, y Dios quiere que caiga esa agua, pero tú debes de permitir que te caiga el agua de la palabra de Dios para que se lave tu pensamiento y tu corazón pueda conectarse con nuestra mente, creer nuestro corazón y nuestro pensamiento, tenerlo, amén, de que vamos a recibir de parte de Dios. Tú y yo, hermanos, tenemos la mente de Cristo, pero nos ha hecho falta tener los pensamientos de Cristo en nosotros. Es como, por ejemplo, al decir yo tengo la mente de Cristo, es como si yo tuviera una caja de colores, pero dentro de la caja no están los colores. Esos son los pensamientos que yo debo de tener de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, pero no pensamos como Cristo. Entonces necesitamos lavar nuestro pensamiento con el agua que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ahora tengamos el pensamiento de Cristo, como Cristo piensa, amén, sobre lo que Él habló, sobre las finanzas, sobre lo del reino. No nomás quedarnos, Padre, gracias porque tengo en la mente de Cristo. Necesitamos los pensamientos de Cristo. La caja de colores puede ser que está vacía, pero si le ponemos los colores adentro, ahora la caja de colores está completa, tiene los colores. La mente de Cristo tiene que estar completa con los pensamientos de Cristo. ¿Y cuáles son los pensamientos de Cristo? Lo que está escrito en la palabra. Ahí es como miramos cómo piensa Cristo respecto, amén, a lo que es dar para recibir. Entonces este versículo, hermanos, de Isaías capítulo 30, versículo 23, yo lo voy a leer en esta traducción de Nueva Traducción Viviente. Y amén, ándele pues, ahí lo miramos, amén, amén. Entonces, mejor, ¿verdad? Porque de allá se me ven los ojos totalmente cerrados, pero los tengo abiertos. Amén, los traigo abiertos, no están cerrados completamente, amén. Entonces dice, entonces el Señor te bendecirá con lluvia durante el tiempo de la siembra. Mientras estamos sembrando, Dios nos está manifestando lluvia, y lluvia son bendiciones manifestadas de parte de la bendición de Dios, para que nada nos falte. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios ahí, que Él nos bendecirá con lluvia, amén, durante
durante el tiempo de la siembra. Habrá cosechas maravillosas y muchos pastizales para tus animales, para tu ganado. Me explico, está hablando de esa bendición de Dios, pero necesitamos limpiar nuestro entendimiento y sacar todas las palabras que los burladores del diezmo y de la ofrenda o la semilla vinieron y cayeron a nuestros oídos, amén, y de ahí empezó a menguar, amén, al poner prioridades otras cosas y no poner prioridad lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer, hermanos, amén. Entonces necesitamos que caiga el agua de Dios, que es la palabra, para que se lave nuestro entendimiento y ahí sí entrar y arrepentirnos delante de Dios y decirle: Padre, me arrepiento porque dejé entrar esta semilla mala de un burlador que se burló de la verdad de Malaquías 3:10, amén, o de Lucas 6:38, amén, de lo que tú has creído, y hoy en el nombre de Jesús vengo arrepentida o vengo arrepentido porque yo me vengo a acercar con un corazón sincero y con una mente que se empieza a lavar, a renovarse, amén, con la palabra que es el agua, y empiezo a mirar esta manifestación que mientras siembro no tengo el miedo de que no me va a alcanzar, sino que estoy mirando la lluvia que me está cayendo, amén, en manifestaciones, y sigo sembrando sin temor y sin miedo, porque ese es otro punto que a veces sembramos, pero viene esa semilla con miedo porque va a hacer falta para el pago de la luz, porque va a hacer falta para el pago de esta cosa o de la otra cosa, y se está dando con temor. Entonces Dios no está mirándote a ti como sembrador ni diezmador, porque Dios no puede mirar a alguien con duda y temor haciendo las cosas, amén, que pertenecen a Él. Entonces necesitamos arrepentirnos de toda palabra de cualquier burlador que se acercó a hablarte al oído, en el nombre de Jesús, amén. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria. Sabemos que de esta manera también te adoramos. Esta manera de cuando presentamos nuestras ofrendas es una manera de adorarte y decirte: te honramos con nuestro diezmo y con nuestras ofrendas, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy por eso podemos proclamar: todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra, su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús,
Amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos con estos diezmos y estas ofrendas. Hablamos vida, hablamos multiplicación, hablamos las leyes de la siembra y la cosecha operando a nuestro favor. Creemos que lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendecidos, sean altamente favorecidos. El Señor es con ustedes, el Señor está a su favor. El favor de Dios obra a nuestro favor, como con un escudo nos rodea de su favor. Les bendigo, estamos despedidos, edifíquense unos con otros, nos vemos el domingo y sigan disfrutando de sus bendiciones. Aleluya. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.